Metropolitana de Inquilinos viene realizando un trabajo súper importante con el tema de la lucha contra el abuso por el arrendamiento y la defensa de los derechos del inquilino. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, muchas gracias por la invitación. Elizabeth, cuéntanos un poco sobre cómo es el estado actual de esta lucha por los derechos del inquilino. Bueno, nosotros seguimos avanzando, seguimos pues plantando y defendiendo nuestra ley y pues haciéndola valer. Ha pasado ya un año de la aprobación de la ley de arrendamientos. ¿En qué estado se encuentran los precios de los alquileres? Digamos, ¿siguen incurriendo casos de especulación por los alquileres de vivienda? Sí, siguen indudablemente. Ese es un trabajo que yo creo que nos tomará algún tiempo poder regular todo lo que es el mercado de la vivienda. Bien es cierto que son particulares y personas que no han entendido, no han comprendido el fundamento de esta ley, que es precisamente lograr o disminuir precios justos en el arrendamiento. Sin embargo, están invitados todos los ciudadanos a solicitar la regulación que se hace a solicitud de las partes. Entonces, el trabajo que venimos nosotros realizando, aparte de lo que es el disminuir el precio de los alquileres, es también defender ese derecho humano a la vivienda contra los desalojos arbitrarios que son violatorios de derechos humanos. El tema de la vivienda en Venezuela estaba muy marcado, muy inclinado hacia lo que es el sistema de explotación del capital. Había un régimen de privatización de la tierra, tanto para cultivo, digamos, que es el mismo caso del tema de la vivienda, y un régimen de privatización había un latifundio urbano, como bien se le llamaba. ¿Cómo ha logrado el movimiento popular, digamos, ganar este espacio en la lucha por los derechos, digamos, al alquiler de la vivienda? Sí, fíjate, ahí hemos conseguido pues hemos obtenido una de nuestras banderas de lucha, que es el sentido de decir que la tierra es tierra, no importa el lugar donde esté, porque es tierra, y quien encarece la tierra son los servicios públicos que brinda el Estado. Entonces, en nuestra metodología para calcular el justo precio, tanto de la venta como para el alquiler, nosotros no tomamos en cuenta el sector, que eso fue algo que rompió muchos paradigmas y causó mucho ruido, sino tomar en cuenta solamente la estructura de la vivienda, los elementos que contiene la vivienda, los elementos constructivos y el confort que brinda a las personas que están allí, porque cuál era una de las cosas o de las especulaciones que se venían dando. Por ejemplo, una vivienda en Chacao destruida, estaban alquilando un precio valiosísimo simplemente por estar ubicada en Chacao, y quizás una vivienda en otra zona de la ciudad que tiene mejores características era mucho más barata por no estar ubicado allí. Entonces nosotros tratamos, y todavía estamos tratando, porque la ley es novísima y estamos en este inicio, pero queremos romper ese paradigma, porque los servicios públicos que encarecen una determinada zona de la ciudad no lo hacen los particulares, lo hace el Estado, con la contribución de todos los ciudadanos a través del fisco. Claro, vamos a invitar a las personas que nos sintonicen a través de Vive, el canal del Poder Popular, a participar en esta entrevista, ¿por qué no? A través del 221 seguido de la palabra tema. Allí pueden enviar su mensaje de texto 221 seguido de la palabra tema, y hacerle cualquier pregunta a la compañera Elizabeth Santos sobre el tema de la lucha contra el abuso de parte de los arrendatarios. Recordemos que ahora tenemos una ley de arrendamiento. ¿Qué función ha tenido esta ley en todo este tiempo? ¿Existe esta experiencia en otra parte del mundo? Una ley como la construimos aquí en Venezuela no existe. O sea, una muestra tangible de la organización popular a través de una ley que fue escrita desde su título hasta el último punto por el pueblo. Por supuesto, tuvo la participación de todos. Al principio fue una propuesta del movimiento popular, se sumaron los movimientos de los estados, se presenta ante la Asamblea Nacional, se amplía la mesa, entran nuevos colectivos que no participaron, entran los particulares, entra la Cámara Inmobiliaria, entra PIUR, entran sectores de los propietarios en esa discusión amplísima que duró aproximadamente 4 meses en la Asamblea Nacional. Y de allí surge esta ley. Creo, hemos estudiado y hemos tratado de buscar en el mundo alguna experiencia similar y no la hemos conseguido. ¿Contra qué hubo que luchar para poder lograr asestar ese golpe? Mira, importante la propiedad privada, que eso es un tema bien enquistado en la burguesía como tal. Sí, fíjate, la propiedad privada en la ley no está cuestionada en ningún momento. Eso es una satanización que le han hecho a la ley y al gobierno nacional en tratar de decir que se está violentando la propiedad privada. No se violenta la propiedad en ningún momento, la propiedad privada en ningún momento. Simplemente
se regula una actividad que es la actividad del arrendamiento. Entonces, es bien importante eso que nos dices porque, ¿qué pasa? Los sectores privados han dicho barbaridades. Un programa que hubo el día domingo, 100% Venezuela, donde no se tomaron ni siquiera la molestia de abrir la ley y de informar al público que les ve de cuáles son los procedimientos que se deben establecer para que un propietario pueda recobrar su vivienda. Elementos o procesos que en la ley anterior eran totalmente vulnerados a los inquilinos, y los inquilinos eran sacados a la calle sin tener el derecho a la defensa y sin ni siquiera saber que estaban siendo demandados. Al día de hoy, tanto los pequeños propietarios como los inquilinos tienen la oportunidad de tener un defensor público, de tener audiencias conciliatorias. El collar, ¿no? Porque está con la varita. Con la varita. Sí, la gente piensa que está lloviendo en el estudio. Continúa. De tener audiencias conciliatorias, de hablar, y si no llegan a ningún acuerdo, pues si van a la vía jurisdiccional y es el juez el que decreta el desalojo, no la superintendencia. Sí, mira, lo digo por el hecho de que, por ejemplo, habían casos en los que una familia o un gran, entre comillas, empresario manejaba 50, 60, 70 viviendas. Lo siguen manejando. Exacto. Entonces, no es el tema de la lucha contra la propiedad privada, sino contra la privación de propiedad, o sea, que te brinden a ti el derecho de tener un techo digno. Sí, fíjate, nosotros, tenemos mucho tiempo en esto, no son 2 días, son ya bastantes años y hemos estado en diferentes instancias con las cámaras y con los sectores que nos adversan. Entonces, en una de estas discusiones, en la Vicepresidencia de la República, nosotros le manifestábamos que nuestros inquilinos, todos los edificios, estamos hablando de edificios de vieja data, habían hecho una investigación de la tradición legal de esos inmuebles y en ningún momento en esa tradición, viendo hacia atrás, se vio cuando el Estado se desprende de la tierra. Es decir, que la mayoría de estos edificios en zonas privilegiadas de la ciudad, de estos grandes latifundistas urbanos, son invasiones, como ellos les dicen, ¿no? Porque ellos tomaron esa tierra, simplemente construyeron, edificaron, vendieron, alquilaron, pero ellos nunca son dueños de la propiedad. Entonces ellos manifiestan que en aquella época los registros no eran exhaustivos como hasta los momentos, pero ellos lo manifiestan. Entonces estos latifundistas urbanos, si nos ponemos a hacer un cálculo de la cantidad de tierra que tienen a nivel horizontal en la ciudad, es bárbaro. Aquí hay personas en movimientos políticos de la oposición que tienen más de 3.000, 2.000 viviendas destinadas al alquiler. Entonces ellos en esta campaña mediática, como se han visto, pues ya todo el mundo los conoce, se escudan de los pequeños propietarios y están utilizando a personas que tienen quizás un problema individual con un ciudadano, que no es la gran mayoría, que es lo que nosotros queremos manifestar, que el problema de nosotros no es contra el pequeño propietario, contra una persona que tiene un inmueble, es que esto es una lucha que tiene unas aristas importantes, porque estamos hablando de las cámaras inmobiliarias, estamos hablando del gran monstruo inmobiliario, que no solo en Venezuela ha hecho toda esta burbuja especulativa, esta burbuja inmobiliaria, sino a nivel mundial. Entonces, contra eso nos enfrentamos. Entonces, hay muchas personas que ellos ya su cara ya no puede ser un vocero ante la colectividad, sino que están utilizando a personas de pequeños propietarios. Este programa 100% Venezuela, una señora en Katia, que la señora quizás no esté informada de cuál es el procedimiento, ahora tienen defensores públicos para que ella haga sus procedimientos tal cual lo establece la ley y recobre su vivienda. Bueno, en ese caso, yo estoy alquilado en una vivienda, una persona que nos ve a través de Vive, está alquilado con condiciones infrahumanas, con un costo exabrupto. ¿Qué debe hacer? Debe ir a la superintendencia a solicitar la regulación de ese inmueble. Dentro de la página web del Ministerio de Vivienda hay un link que se llama Sunavi. Allí primero todos los inquilinos deben registrarse, se registran tal cual, como les va indicando la pantalla, y del lado izquierdo tienen una serie de formatos. Allí hay un formato para la solicitud de regulación. Bajan ese documento, lo adaptan a sus datos, su dirección, sus nombres, y lo introducen en la superintendencia de lunes a miércoles. Allí van a ser anotados en un cronograma y los inspectores irán a su casa a hacer las mediciones y determinar cuál es el justo valor de ese inmueble. En el caso de que el arrendatario no responda al costo que
coloca el inspector de... Queda regulado por ley a través de una regulación, que eso no es nuevo, eso se venía haciendo ya. ¿Existen sanciones para las personas que no cumplan Sí, este mandato? hay un capítulo completo de sanciones que también ha sido muy atacado porque la gente del sector dice, de los propietarios dice que hay sanciones para los propietarios y no para los inquilinos, pero ¿cuál mayor sanción para el inquilino que el desalojo? Pues no violento ni arbitrario como se desarrolla o se desarrollaba en el país y en otros lugares del mundo. Simplemente cuando se determine, o el juez, que es la única persona que puede dictar una medida de desalojo, pues informa al ministerio, el ministerio le provee de un refugio, una vivienda que se está trabajando, el ministro pues está trabajando en conseguir esta serie de refugios para las personas que no tienen a dónde ir, porque dejar en la calle a una persona pues es violatorio de los derechos humanos. Claro, en el caso de repente tiene que existir el caso en el que las condiciones estén a favor del arrendatario y de ser el inquilino quien esté incurriendo, por ejemplo, en que no quiera cancelar el pago justo que colocó este inspector de vivienda. No, fíjese, la ley tiene derechos y deberes, así como nosotros tenemos deberes, tenemos derechos, perdón, también tenemos deberes. ¿Cuál es el imprescindible deber de un inquilino? Cancelar, porque cuando él paga su canon, no le está dando argumentos al propietario para que le desaloje. Al no cancelar, él simplemente la mayor sanción que puede tener el inquilino es que sea desalojado. Sí, que el propietario inicie el procedimiento, no es que no pagó y mañana lo sacan a la calle, porque también hay elementos que estudiar y para eso está la conciliación. Ahí existen casos gravísimos, personas que tienen una terrible enfermedad y no han podido, pero en esa instancia conciliadora que se da en la superintendencia, se dan la oportunidad o la posibilidad pues de dialogar y de firmar acuerdos, y muchas veces no se llega a la vía jurisdiccional, sino que en ese mismo instante se resuelve la controversia. O sea que, digamos, las personas o los casos que suenan por allá en la calle son meramente especulativos, son personas que simplemente no han asistido a la superintendencia a esta conciliación, digamos. Sí, o no han hecho los procedimientos como los plantea la ley. La ley es rigurosa y los procedimientos tienen que establecerse tal cual. Es muy parecido a un juicio. Yo siempre le digo a las personas, si usted va a sacarse el pasaporte y no lleva los documentos, obviamente no le dan el pasaporte. Y eso es lo que está pasando con estas personas que salen en medios, que se apuestan en colchonetas con los inquilinos. No, ellos tienen que hacer el procedimiento tal cual lo establece la ley y llevar los recaudos que se exigen en el reglamento. Que responden simplemente a las influencias de un sector político. Exactamente. Claro, ese es otro tema. Sí, porque estamos hablando de un tema muy álgido, es un tema de muchísimo dinero, que es la parte inmobiliaria. En relación a los desalojos arbitrarios, según la ley de arrendamientos no se pueden echar, pues en castellano, al inquilino, pero hay otros países del mundo del llamado sueño europeo, el sueño americano, donde hay millones de desalojos, por ejemplo, en Estados Unidos luego de la crisis de 2010 y de la actual condición económica, esa crisis de nunca salir, digamos. Bueno, un montón de desalojos arbitrarios que le quitan sus posesiones a la gente, si no pagan de repente la vivienda al banco, si no pagan el alquiler, en el caso de España también, que hay Italia, Portugal también, desalojos arbitrarios por todos lados, juventud que no tiene dónde vivir, dónde procrear. ¿Cuál es el caso de Venezuela? Sí, fíjate, la ONU establece los derechos humanos, la Carta o el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que casi todos los países lo han firmado como garantes de los derechos humanos. Venezuela es el único país en el mundo donde se establece la protección o el derecho humano a la vivienda contra desalojos arbitrarios. El desalojo arbitrario es violatorio de derechos humanos y todos estos países están incurriendo en violación de derechos humanos cuando sabes que la mediática o la canalla mediática ha dicho que Venezuela no cumple o no satisface, no garantiza los derechos humanos. Somos el único país en el mundo que los garantiza, porque estos desalojos arbitrarios, sin garantizar que el inquilino pues tenga, o el propietario o la persona que vaya a ser desalojada de su vivienda tenga otro sitio a donde guarecerse, es violatorio de derechos humanos. Entonces en el mundo hay experiencias similares, que son una en Bobigny, que es un municipio de París. En Roma, en Venezuela, nosotros con el alcalde Jorge Rodríguez conseguimos el primer decreto contra desalojos arbitrarios. Luego se unió pues Valencia. Allí tenemos a los camaradas de la red de inquilinos de Carabobo que dieron esa batalla en Valencia y conseguimos fuimos en un momento, fuimos el único país con dos pues resoluciones contra desalojos arbitrarios en el mundo, y sin embargo el presidente de la República lo firma y lo lanza a nivel nacional.
no se está cuestionando la propiedad privada, pero también se está garantizando que una familia, que nosotros como movimiento hemos visto estos casos, pero son casos de verdad inhumanos, que llega el propietario, abrió la puerta, le sacó las cosas al inquilino y los echó a la calle y queda la señora sin ni siquiera con sus cosas, porque aparte de que son desalojados, les quitan todas sus posesiones. Viene un camión, una depositaria judicial. Al mejor estilo de los israelíes. Sí, les quitaron todos, que ni siquiera el cepillo de dientes, las señoras ni siquiera el tetero para darle a sus niños, su ropa, sus artículos personales, sus títulos, pasaportes, documentos, nada. Quedan tal cual como los damnificados y quedaban en la acera, porque nosotros lo hemos visto, tenemos muchísimos años viendo estos casos. En este país eso ya no se hace. Hay desalojos arbitrarios, pero han disminuido en un 90%. Las personas que siguen haciéndolo están expuestas a una sanción, porque la ley sanciona con 1000 unidades tributarias las personas que realicen desalojos arbitrarios. Entonces, en el mundo, nosotros somos absolutamente garantistas y Venezuela, que firmó este pacto, lo está respetando. Y ningún lugar en el mundo de estos países que se llaman decir primer mundo no los respetan. Sí, bueno, basta con estudiar el caso del Cabañal en España el año pasado. Pues. Suicidios, imagina. Claro, sí, donde, bueno, la alcaldesa de Valencia que con la policía arrasó con toda una comunidad, dejó sin vivienda a cientos de miles de personas. Entonces, sí. El tema cómo se le da la protección. Bueno, vamos a recordar a las personas que pueden comunicarse con nosotros a través del 221 para hacerte una pregunta a ti de repente. 221 seguido de la palabra tema, conversando sobre la ley de arrendamientos, la protección al inquilino, bueno, y también para comprender un poco los aportes que genera esta ley a todo el tema del alquiler de la vivienda. Sí. Rápidamente, bueno, los pasos de ustedes este próximo, lo que queda de año 2013, ¿cuáles son sus planes? Bueno, nosotros estamos apoyando como voluntarios a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento. Igualmente nosotros nos encontramos estudiando seguir activando los elementos de la ley. En la ley hay un artículo donde dice que todo el sector privado o todas las empresas de construcción privada deben destinar un porcentaje al arrendamiento, y eso es el ministro quien lo debe fijar. Nosotros, bueno, estamos haciendo las mesas de trabajo para presentar la propuesta al ministro o decirle al ministro que se siente con los movimientos sociales para que se fije ese porcentaje, y así pues poco a poco vamos pues accionando todos los elementos que están inmersos en la ley. ¿Ustedes participaron en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Sí, nosotros estuvimos el día del acto, el presidente de la República también cuando fue la estafa inmobiliaria en diciembre, pues estuvimos con él y él nos dio pues todo su apoyo, y debemos entender y nosotros agradecemos y estamos bien conscientes del hecho de que todo esto lo hemos podido conseguir porque tenemos el apoyo político. De no tenerlo, pues los líderes del movimiento, yo no estuviese aquí, mis compañeros, algunos estarían fallecidos porque no somos pues agradables o para las personas que tienen sus intereses creados en seguir manteniendo este sistema especulativo, no somos personas que seríamos agradables para ellos, y esto no se hubiese dado. Acá en la mensajería de texto tengo varias preguntas para ti. Una señora de 50 años nos escribe, mentira, no, una señora mucho mayor. Dice, tengo 50 años pagando el alquiler, ¿cuál es el procedimiento para ello? ¿Para seguir pagando el alquiler? No, para optar de repente por la compra de la vivienda, ¿qué puede hacer ella? ¿O debe buscar la Misión Vivienda Venezuela? De repente que... Sí, fíjate, dentro de la ley pues no se establece, está la disposición transitoria quinta donde no se establece la obligatoriedad para la venta. Más sin embargo, si el propietario le quiere vender la vivienda a la señora, no puede hacerlo por un precio distinto que el que diga la ley. Todas las viviendas que van a ser vendidas a sus inquilinos tienen que ser reguladas, es decir, yo como propietario no le puedo vender, o un propietario no puede vender la vivienda a un inquilino al precio especulativo que le dé la gana. Ese precio está regulado. El inquilino debe ir a la superintendencia a solicitar el justiprecio o la regulación del precio de esa vivienda, va un inspector a su casa, hace las mediciones y determina cuál es el precio. Recuérdense que el ministro sacó una resolución donde se establece la metodología. Va un inspector y pues verifica todas las condiciones de la casa, cuál es el sistema constructivo, el metraje, los años de antigüedad, la vulnerabilidad sísmica
y de allí sacan el precio. Y el propietario no se lo puede vender a un precio mayor que ese y tampoco se lo puede vender a una tercera persona hasta que el inquilino pues desista por escrito que no está interesado en la vivienda. Por acá tenemos otra pregunta. Buen día, tengo ya 12 años en una casa alquilada, pero como me quedo solo, los dueños me dicen que tengo que desalojar. Ahora mi pregunta es, ¿debo irme o qué debo hacer? No, el propietario debe pues accionar todos los elementos. Que es decir, primero hay un procedimiento previo a la demanda, debe ir a la superintendencia. Allí se hacen unos actos conciliatorios donde el inquilino tiene que acudir con un abogado. Para eso está la defensa pública, para que el inquilino no gaste en un abogado. Acude la defensa pública, el propietario con su abogado llegan a una conciliación, allí expondrán pues situaciones, se firma un acuerdo si lo hay. Si no hay acuerdo va a la vía jurisdiccional y es el juez a través de un juicio quien establece si hay o no hay desalojo. En caso de que el juez determinara que hay una sentencia firme, tiene que ir a la superintendencia, en este caso el Ministerio de Vivienda, para que a la persona le garanticen o una vivienda o un refugio. Pero ya no salen a la calle, que lanzan al señor a la calle o que el propietario diga, mira, te vas mañana o te vas en un mes. Eso ya no es así. Claro, hay un tiempo de protección para el... No, y la prórroga legal que existía en la ley anterior acaba. Son procesos que se deben cumplir. Claro. Por último, bueno, las preguntas que nos envía acá el equipo de producción, que envían todos los usuarios de Vive a través de su mensajería de texto. Buenos días, ¿cómo se está aplicando esa ley? Ya que aquí en el Tigre los alquileres son exorbitantes. Una habitación cuesta entre 1.500 y 2.000 bolívares. Imagino que la respuesta es similar. Sí, sí, es similar la respuesta. Tienen que ir a la superintendencia, se están activando en los estados y hacer la solicitud. Unas últimas palabras, ya que nos queda poco tiempo para finalizar la entrevista. La recomendación a los jóvenes, tanto para la Misión Vivienda Venezuela, que es una buena opción para censar, para tener cifras claras, pero también para la adquisición de viviendas y también a las personas que se encuentran en situación de arrendamiento. Bueno, las personas que sigan optando la Gran Misión Vivienda Venezuela porque es tangible, y los arrendatarios que lean la ley, que analicen la ley, que estudien, que conozcan sus derechos, así no se los pueden vulnerar. Vale, muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad, por haber participado con nosotros y bueno, por haber participado con la gente que nos escribió a través del 221. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio de entrevistas en el informativo popular de Vive. Los invitamos a que pues lean la ampliación de nuestras noticias y también un resumen de las entrevistas que hacemos acá con nuestro .b y también nuestro equipo del Twitter, que siempre está allí activo con todas las noticias que hay en el panorama político, económico, internacional, pero también con el trabajo que hacemos desde acá, desde el estudio de prensa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El Twitter se me olvidaba, @VivePiso_Televisión. Bueno, los dejamos con la sintonía de Vive y nuestra mejor programación. Esta experiencia en otra parte del mundo. Una ley como la construimos aquí en Venezuela no existe, o sea, una muestra tangible de la organización popular a través de una ley que fue escrita desde su título hasta el último punto por el pueblo. Por supuesto, tuvo la participación de todos. Al principio fue una propuesta pues, del movimiento popular, se sumaron los movimientos de los estados, se presenta ante la Asamblea Nacional, se amplía la mesa, entran nuevos colectivos que no participaron, entran los particulares, entra la Cámara Inmobiliaria, entra PIUR, entran sectores de los propietarios en esa discusión amplísima que duró aproximadamente 4 meses en la Asamblea Nacional. Y de allí surge esta ley. Creo, hemos estudiado y hemos tratado de buscar en el mundo alguna experiencia similar y no la hemos conseguido. ¿Contra qué hubo que luchar para poder lograr asestar ese golpe? Mira, importante. La Metropolitana de Inquilinos viene realizando un trabajo súper importante con el tema de la lucha contra el abuso por el arrendamiento y la defensa de los derechos del inquilino. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, muchas gracias por la invitación. Elizabeth, cuéntanos un poco sobre cómo es el estado actual de esta lucha por los derechos del inquilino. Bueno, nosotros seguimos avanzando, seguimos pues plantando y defendiendo nuestra ley y pues haciéndola valer. Ha pasado ya un año de la aprobación de la ley de arrendamientos. ¿En qué estado se encuentran los precios de los alquileres? Digamos, ¿siguen incurriendo casos de especulación por los alquileres de viviendas? Sí, siguen indudablemente. Ese es un trabajo que
Yo creo que nos tomará algún tiempo poder regular todo lo que es el mercado de la vivienda. Bien es cierto que son particulares y personas que no han entendido, no han comprendido el fundamento de esta ley, que es precisamente, sí, fíjate, ahí hemos conseguido pues hemos obtenido una de nuestras banderas de lucha, que es el sentido de decir que la tierra es tierra, no importa el lugar donde esté porque es tierra, y quien encarece la tierra son los servicios públicos que brinda el Estado. Entonces, en nuestra metodología para calcular el justo precio, tanto de la venta como para el alquiler, nosotros no tomamos en cuenta el sector, que eso fue algo que rompió muchos paradigmas y causó mucho ruido, sino tomar en cuenta solamente la estructura de la vivienda, los elementos que contiene la vivienda, los elementos constructivos y el confort que brinda a las personas que están allí, porque cuál era una de las cosas o de las especulaciones que se venían dando. Por ejemplo, una vivienda en Chacao destruida, estaban alquilando un precio valiosísimo simplemente por estar ubicada en Chacao, y quizás una vivienda en otra zona de la ciudad que tiene mejores características era mucho más barata por no estar ubicado allí. Entonces nosotros tratamos, y todavía estamos tratando, porque la ley es novísima y estamos en este inicio, pero queremos romper ese paradigma, porque los servicios públicos que encarecen una determinada zona de la ciudad no lo hacen los particulares, lo hace el Estado, con la contribución de todos los ciudadanos a través del fisco. Claro, vamos a invitar a las personas que nos sintonicen a través de Vive, el canal del Poder Popular, a participar en esta entrevista, ¿por qué no? A través del 221 seguido de la palabra tema. Allí pueden enviar su mensaje de texto 221 seguido de la palabra tema, y hacerle cualquier pregunta a la compañera Elizabeth Santos sobre el tema de la lucha contra el abuso de parte de los arrendatarios. Recordemos que ahora tenemos una ley de arrendamiento. ¿Qué función ha tenido esta ley en todo este tiempo? ¿Existe lograr o disminuir precios justos en el arrendamiento? Sin embargo, están invitados todos los ciudadanos a solicitar la regulación, que se hace a solicitud de las partes. Entonces, el trabajo que venimos nosotros realizando, aparte de lo que es el disminuir el precio de los alquileres, es también defender ese derecho humano a la vivienda contra los desalojos arbitrarios, que son violatorios de derechos humanos. El tema de la vivienda en Venezuela estaba muy marcado, muy inclinado hacia lo que es el sistema de explotación del capital. Había un régimen de privatización de la tierra, tanto para cultivo, digamos, que es el mismo caso del tema de la vivienda, y un régimen de privatización había un latifundio urbano, como bien se le llamaba. ¿Cómo ha logrado el movimiento popular, digamos, ganar este espacio en la lucha por los derechos, digamos, al alquiler de la vivienda?